Pensaron que era solo un estudiante negro, fácil de intimidar, burlar y humillar. Se rieron de tu color de piel, te trataron como extraño, creyendo que eras demasiado débil para defenderte. Pero no sabían que se estaban metiendo con la persona equivocada. Jamal Maro no era un estudiante común, era el hijo de Louis Maro, un nombre que toda la ciudad susurraba con miedo, un hombre cuyos enemigos no solo perdían, desaparecían. Ahora, los acosadores aprenderían una lección inolvidable. Westwood siempre era ruidoso por las mañanas. Risas, portazos de taquillas, zapatos resonando en el suelo. Pero hoy algo era diferente. Un nuevo estudiante había llegado. Jamal Maro entró por la puerta principal con calma, manos en los bolsillos de su chaqueta, sus ojos escaneando todo silenciosamente. No vestía ropa de marca ni accesorios caros. No buscaba atención. Pero quien observara notaría algo, no era como los demás. Jamal no caminaba, se deslizaba, cada paso lento, decidido, como si supiera exactamente dónde estaba y quién lo miraba. No miraba nervioso a su alrededor como otros nuevos. No parecía incómodo. Llevaba una calma inusual, un control absoluto. Algunos estudiantes lo miraron y apartaron la vista. Otros susurraron, curiosos por este chico negro y desconocido. Nadie sabía quién era realmente. Su padre, Louis Maro, no era un hombre común. Era una leyenda, un nombre pronunciado en la oscuridad, en conversaciones cortadas por miedo, un hombre que silenciaba a los más duros al entrar en una sala. Pero en Westwood nadie lo sabía, aún no. Jamal caminaba por el pasillo abarrotado, sintiendo las miradas, los juicios, los susurros aparentemente inofensivos pero cargados de intención. No necesitaba mirar atrás para saber qué decían. Estaba acostumbrado. Comentarios disfrazados de bromas pero llenos de discriminación, parece de una película de crímenes. Será por la política de diversidad. Cuidado, si se enoja, se acabó. Jamal no reaccionaba. Había oído esto toda su vida. Westwood no era diferente. Era una escuela rica donde la mayoría venía de familias poderosas, donde todo se decidía por conexiones y favoritismos tácitos. Para Ryan Carter, el mundo era simple. Estaban los de arriba y los de abajo. Capitán del equipo de fútbol, hijo de un empresario rico, Ryan nunca había conocido el fracaso. Todo le llegaba fácil: liderar el equipo, ser favorecido por los profesores, controlar a los débiles. No necesitaba ser el mejor, solo necesitaba que lo vieran como tal. No necesitaba ser el más fuerte, solo que creyeran que lo era. Para él, la dominación era un juego, y quien no se inclinara pagaría. Jamal, un estudiante negro nuevo, callado, sin amigos ni respaldo, era el blanco perfecto. Ryan comenzó con sus trucos habituales. No atacaba de inmediato, le gustaba probar, buscar debilidades antes del golpe final. Empezó con empujones en el pasillo, aparentemente accidentales, pero nunca lo eran, un toque leve, suficiente para desbalancear a Jamal y desordenar sus libros. Las risas de los amigos de Ryan resonaban mientras pasaba, comentarios a medias en broma: seguro está aquí por una beca. Quizá la escuela necesita más estadísticas de diversidad. Espero que no traiga un cuchillo. Estos tipos son famosos por su violencia. Esos trucos no eran nuevos. Jamal había visto a tipos como Ryan cientos de veces. No querían ganar, querían que otros se rindieran. Pero Jamal no era así. No agachaba la cabeza. No sonreía incómodo. No reaccionaba. Solo seguía caminando, en silencio, como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia irritaba a Ryan. No estaba acostumbrado a ser ignorado. Sus víctimas siempre reaccionaban. Temblaban de miedo o se enojaban, ambas reacciones le daban satisfacción. Pero Jamal no hacía nada. Solo seguía caminando, como si Ryan no existiera. Y eso lo enloquecía. Ryan Carter nunca había permitido que alguien lo hiciera sentir invisible, y no lo permitiría ahora. Si Jamal pensaba que podía escapar de su atención, estaba equivocado. La indiferencia de Jamal no lo desanimó, lo hizo más determinado. Estaba acostumbrado a controlar con su presencia. No necesitaba golpear ni gritar para hacer temblar a alguien. Una mirada, una sonrisa cargada, una palabra susurrada, y obtenía la reacción que quería. Pero Jamal era diferente.
No respondía ni agachaba la cabeza. Solo seguía caminando, con esa calma molesta. No era debilidad ni miedo, era una confianza silenciosa, como si entendiera el juego mejor que nadie. Y eso frustraba a Ryan más que nada. Comenzó a probar los límites de Jamal. Los pasillos de Westwood, siempre llenos por las mañanas, eran perfectos para empujones disfrazados de accidentes. Ryan no dudó en chocar su hombro contra el de Jamal al pasar. Esperaba una mirada furiosa, una respuesta, alguna señal de haber tocado un nervio. Pero Jamal solo seguía caminando, como si Ryan no existiera. Ryan apretó los dientes. Sus amigos, siempre apoyando sus jugadas de poder, notaron la tensión. Te está faltando el respeto, hermano. Quizá piensa que es mejor que nosotros. No entiende cómo funcionan las cosas aquí. Ryan no necesitaba que se lo recordaran. Sabía exactamente qué pasaba, y no lo permitiría. Un día, mientras Jamal abría su taquilla, Ryan se acercó. Esta vez, no planeaba empujarlo. Quería mirarlo a los ojos, ver un destello de duda, cualquier reacción que pudiera aprovechar. Oye, pequeño, dijo lentamente, con intención, apuesto a que te sientes fuera de lugar aquí, ¿no? Este no es tu territorio. Sus amigos rieron fuerte. Algunos estudiantes miraron pero apartaron la vista rápido. Jamal cerró su taquilla, sin prisa, sin enojo. Se giró hacia Ryan, sus ojos lo encontraron solo por un segundo. La mirada era vacía, fría, pero no temerosa. Era la mirada de alguien tan acostumbrado a enfrentamientos que ya le aburrían. Ryan sintió un escalofrío. Pasó rápido, pero fue real. Jamal no dijo nada. Solo se giró y se alejó, dejando a Ryan con una sonrisa que se desvanecía torpemente. ¿Había ganado? Había humillado a Jamal frente a todos, afirmando su poder en la escuela. Pero, ¿por qué sentía que había perdido algo? Era una sensación extraña, y a Ryan no le gustaba. Apretó los puños. Si Jamal pensaba que podía ignorarlo para siempre, estaba muy equivocado. Jamal Maro podía quedarse callado cuanto quisiera, pero pronto Ryan lo haría hablar. Ryan odiaba sentirse impotente. Nunca se había acostumbrado a ser ignorado, y no soportaba que alguien se atreviera a enfrentarlo sin mostrar miedo o debilidad. Antes, cuando acosaba a alguien, siempre obtenía una reacción, un ruego, una cabeza agachada en humillación, o al menos un estallido de ira que le daba una razón para ir más lejos. Pero Jamal no. Solo estaba ahí, calmado, como si las provocaciones de Ryan no significaran nada. Esto no podía seguir. Ese almuerzo, al entrar al comedor, Ryan vio a Jamal sentado en una esquina, solo como siempre, comiendo en silencio. Seguía igual, sin señales de incomodidad o duda, sin indicar que las acciones de Ryan lo afectaran. Eso enfureció a Ryan. No podía permitirlo. Si otros pensaban que Jamal podía ignorarlo sin pagar un precio, perdería el poder que siempre había disfrutado, controlar a los débiles a su antojo. No era solo sobre Jamal, era sobre su reputación, como lo veían en la escuela. Miró a sus amigos, una sonrisa se dibujó en su rostro. Todos entendieron la señal. La diversión estaba por empezar. Ryan se acercó a la mesa de Jamal, alzando la voz más de lo normal, lo suficiente para atraer atención. Mira esto, otra vez solo. Parece que nadie quiere ser tu amigo, ¿eh? Sus amigos rieron. Algunos estudiantes miraron pero desviaron la vista, no queriendo involucrarse. Todos conocían las reglas en Westwood: no intervenir, no apoyar a los débiles, y nunca enfrentarse a Ryan Carter. Jamal no respondió. Siguió comiendo, sus ojos firmes, despreocupados. Ryan apretó los dientes. Esperó una respuesta, cualquier cosa, pero nada. Esa indiferencia era como una declaración de guerra silenciosa, un golpe invisible que lo humillaba más que nada. Por un momento, perdió el control. Sin pensar, tomó la bandeja de comida de Jamal, apretó los bordes y la volcó violentamente. El estruendo resonó cuando la bandeja golpeó la mesa, la comida salpicó sobre Jamal. La salsa manchó su camisa, las bebidas corrieron por sus mangas, trozos de comida cayeron al suelo. El comedor quedó en silencio. Las conversaciones cesaron, las risas se apagaron, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Nadie habló.
Algunos estudiantes se miraron, otros tragaron nerviosamente, mientras otros bajaron la cabeza, fingiendo que nada pasaba. Ryan, inclinado sobre la mesa, esperaba una reacción. Quería ver enojo, confusión, pérdida de control, cualquier cosa que probara que había ganado. Pero Jamal no hizo nada. Lentamente dejó su tenedor en la mesa, mirando con calma su ropa manchada. Respiró hondo, muy despacio, como si pensara su próximo movimiento. Luego levantó la vista, sin enojo, sin miedo, sin confusión, sin señales de estar herido. Solo una mirada vacía, inquietante, que parecía el silencio mismo. Un escalofrío recorrió a Ryan. No podía explicarlo, pero en ese momento sintió que él estaba en peligro. Como si ya no fuera el cazador, sino hubiera entrado en el territorio de una bestia salvaje. Sacudió esa sensación extraña. No, esto era solo un chico negro testarudo. No podía hacerlo sentir inquieto. Ryan forzó una sonrisa arrogante, pero su voz lo traicionó, tensa. No pienses que eres especial solo porque luces diferente, pequeño. Sus amigos rieron, mientras algunos estudiantes bajaron la cabeza, fingiendo concentrarse en su comida. Pero todos sabían qué había pasado. Jamal no respondió. Se levantó lentamente, sin prisa, sin limpiar la comida de su ropa, sin mostrar las reacciones que Ryan esperaba. Solo se giró y se alejó, sin mirar atrás, sin señales de haber sido humillado frente a toda la escuela. Ese silencio no parecía rendición. Parecía una advertencia. Ryan observó la espalda de Jamal, su sonrisa volviéndose rígida. Había ganado, ¿verdad? Lo había humillado frente a todos, reafirmando su poder. Pero, ¿por qué sentía que había perdido algo? Un escalofrío lo recorrió. Esa sensación era extraña, y no le gustaba. Pero por más que intentara convencerse, una verdad innegable permanecía. No lo sabía, pero el juego apenas comenzaba. El candelabro de cristal en el techo proyectaba una suave luz dorada sobre la mesa de madera, donde los platos estaban perfectamente dispuestos. El bistec cocinado a la perfección, el vino tinto brillando en la copa, las verduras frescas ordenadas en un plato blanco impecable. Todo estaba preparado como siempre en esta casa, preciso, sin un detalle fuera de lugar. Pero esta noche, la atmósfera en el comedor era diferente. Un silencio pesado llenaba el aire. Nadie hablaba, nadie rompía la larga pausa entre los dos hombres Maro. Jamal estaba sentado, su cuchillo y tenedor colocados cuidadosamente en el borde del plato, sus ojos sin mirar el bistec intacto frente a él. Estaba acostumbrado a cenas serias, con las reglas tácitas de su padre. Nada de teléfonos, nada de comer desordenado, nada de charlas sin sentido. Pero esta noche no comía, no por alguna regla, sino porque su mente estaba ocupada. Jamal no era alguien fácil de influenciar. Lo de la escuela no lo había herido ni enojado, pero no podía negar que le había dejado un pensamiento persistente, no sobre los acosadores, sino sobre cómo manejarlo. Frente a él, Lumaro, su padre, comía en silencio. Su cabello negro con canas estaba perfectamente peinado, su traje impecable. Aunque estaba en una edad en que muchos se retiraban de los juegos de poder, Louis aún irradiaba autoridad. En el mundo criminal no era cualquiera, era un nombre con peso, una sombra que los poderosos conocían pero nadie mencionaba directamente. Jamal había vivido bajo esa sombra toda su vida, no como una imposición, sino como una presencia invisible, siempre recordándole que su familia no era como las demás. Cuando Lumaro habló, no fue repentino ni sorprendente. Era como si supiera algo desde hacía tiempo, esperando el momento adecuado para decirlo. Algo anda mal. Jamal no respondió de inmediato. Miró a su padre, sus ojos marrones firmes encontrando la mirada fría y aguda de Louis. No había consuelo, no había palabras reconfortantes como las de otros padres. Con Louis no había consuelo. Solo exigía una cosa, una respuesta. Jamal bajó la mirada, sus dedos tamborileando ligeramente en el borde del plato, como sopesando si hablar o no. Luego respiró hondo y dijo las palabras que sabía llevarían a una conversación inevitable. Solo unos idiotas pensando que pueden intimidar a otros. Un breve silencio llenó la sala. Lumaro no reaccionó de inmediato. Siguió cortando un trozo de carne, masticando lentamente como si Jamal no hubiera hablado. Pero sus ojos no se apartaron de él,
observándolo como un general evaluando el campo de batalla antes de decidir. Cuando dejó el cuchillo y tenedor, el suave sonido resonó en el espacio silencioso como una campana marcando un cambio en la conversación. Nombre. Su voz no era alta, no había dureza ni amenaza, pero tenía un peso que hacía la sala más sofocante. Jamal esperaba esa pregunta. Sabía que su padre no aceptaría una respuesta a medias. Lumaro no era alguien que dejaba las cosas al azar. Todo en su vida era controlado, calculado, manejado a su manera. Si alguien desafiaba a su familia, enfrentaría las consecuencias. Pero Jamal no quería que esto fuera así. Negó con la cabeza, su mirada firme. Puedo manejarlo solo. El silencio se extendió de nuevo entre ellos. Louis miró a su hijo por un largo rato, como evaluando si esa afirmación era confianza genuina o solo una declaración para ocultar impotencia. Luego, inesperadamente, sonrió, no una sonrisa alegre, no de orgullo, sino de reconocimiento, una señal de que había visto algo en los ojos de su hijo, algo que podía respetar. Tomó su copa de vino, giró el líquido rojo antes de dar un sorbo. Cuando dejó la copa, su voz sonó, lenta pero cargada de significado. Bien. Una palabra simple, pero con muchas capas de significado. No preguntó de nuevo. No presionó a Jamal para que diera un nombre. Pero inmediatamente después, dijo algo que Jamal nunca olvidaría. Pero recuerda, hijo, inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos estudiando a Jamal con cuidado. A veces un enemigo necesita un recordatorio de su lugar. Jamal no respondió de inmediato. Entendió bien lo que su padre quería decir. Podía manejarlo, pero Lumaro no hablaba de manejarlo de la forma usual. No creía en soportar o esperar. En su mundo, el poder no se trataba de evitar o ignorar, se trataba de control. Jamal respiró hondo. No era como su padre, no quería serlo, pero no podía negar una cosa, nunca dejaría que otros dictaran su destino. Sir Ian Carter pensaba que podía pisotearlo sin consecuencias. Estaba muy equivocado. Jamal dejó su cuchillo y tenedor en la mesa, se recostó en la silla, su mirada más fría. Tal vez era hora de que Ryan Carter entendiera con quién se estaba metiendo. El nombre de Jamal Maro susurraba por los pasillos, extendiéndose como una brisa pero con el peso de una tormenta inminente. Los susurros ya no se detenían cuando Ryan pasaba, como antes. Ahora continuaban, fragmentos de palabras, miradas furtivas llenas de duda. Aunque nadie lo decía abiertamente, podía sentir el cambio. El silencio de Jamal ya no era una señal de debilidad, como había pensado. Ahora parecía una advertencia. Ryan respiró hondo, intentando calmarse, pero la inquietud se filtraba en sus venas. No podía soportarlo. Necesitaba que alguien confirmara que esto era solo un malentendido estúpido. Un estudiante pasó, un sophomore cuyo nombre no recordaba, pero eso no importaba. Lo tomó por el hombro, su voz más baja, con un toque de urgencia. Marot, ¿cómo Lou Marot? El chico palideció, sus ojos abiertos, como si le hicieran una pregunta prohibida. No respondió de inmediato, solo tragó saliva, como decidiendo si hablar. Esa duda lo dijo todo. Ryan sintió su corazón latir más rápido, cada latido resonando en su pecho como un martillo contra acero frío. Soltó el hombro del chico y dio un paso atrás. No hacían falta palabras, sabía la respuesta. Louis Maro, el nombre que su padre había mencionado en reuniones importantes, con un tono que Ryan nunca había oído antes. Una vez, lo escuchó hablar por teléfono tarde en la noche, su voz más baja, más deliberada, ya no el hombre confiado que controlaba todas las conversaciones. Mencionó ese nombre, Louis Maro, y luego calló, como si solo pronunciarlo cambiara la dirección de la charla. Ryan recordó la sensación entonces, extraña, porque fue la primera vez que vio a su padre dudar. Ahora entendía por qué. Su mente comenzó a unir todo lo que había oído, todo lo que había hecho la última semana. No solo había acosado a la persona equivocada, había cruzado al hijo de alguien que todo el mundo subterráneo respetaba. Las risas, las burlas, los desprecios, la bandeja volcada en el comedor, cada imagen destellaba en su mente, cada una un cuchillo cortando más hondo en su conciencia del grave error cometido. No, no puede ser, murmuró, pero su voz ya no tenía la certeza de antes. Cuanto más intentaba negarlo, más encajaban las piezas.
Jamal Maro no había reaccionado como todos porque no necesitaba hacerlo. No necesitaba gritar, no necesitaba pelear, no necesitaba mostrar enojo, porque sabía que el miedo encontraría a Rayyan. Un escalofrío recorrió a Rayyan. Ya no era frustración, no era la incomodidad de ser ignorado. Esto era miedo real. Los estudiantes a su alrededor seguían caminando por los pasillos, hablando y riendo como siempre, pero para Rayyan todo parecía lejano. La tarjeta en su bolsillo parecía más pesada. Recordó las palabras grabadas en la parte trasera: «Juega con fuego, te quemarás». No era una amenaza directa, no un mensaje burdo como los que reciben los acosadores cuando eligen mal. Era solo un recordatorio, una verdad clara que no necesitaba más explicación. Rayyan tragó saliva, sus manos apretándose lentamente en puños. Sentía que el suelo bajo él se había vuelto frágil, como si caminara sobre hielo fino que podía romperse en cualquier momento. El estudiante frente a él seguía ahí, pero su mirada ya no encontraba la de Rayyan. Dio un paso atrás, como si estar cerca de Rayyan ya fuera un riesgo. Por primera vez, Rayyan Carter se sintió pequeño. Se giró y se alejó, no hacia clase, sin un destino claro. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Pero no importaba que tan rápido caminara, no importaba cuánto intentara ignorar la verdad. Había algo que no podía cambiar. La pesadilla había comenzado, y esto era solo el principio. Rayyan no recordaba cómo pasaron el resto de las clases. Las palabras en el pizarrón, las lecciones de los profesores, el rasguño de los bolígrafos. Todo se volvió un flujo de sonido sin sentido, como una película aburrida. No podía concentrarse, no podía pensar con claridad, porque solo había un pensamiento: se había metido con la persona equivocada. La tarjeta en su chaqueta seguía ahí, un recordatorio frío de que no había terminado. La sentía a través de la tela, como si se calentara, como si pudiera incendiarse en cualquier momento. Las miradas furtivas en el pasillo ya no tenían la admiración de antes. Nadie le palmeaba la espalda, nadie reía al pasar. El ambiente a su alrededor había cambiado. Ya no era el depredador, se estaba volviendo la presa, y eso le dificultaba respirar. Sonó la campana. Rayyan salió por la puerta principal con una sensación pesada en el pecho. No quería quedarse. Sus instintos le decían que debía salir lo antes posible. Pero al pisar el patio delantero, una sensación inquietante se apoderó de él. Algo estaba mal. Todos los días, la escena frente a la escuela era familiar. Estudiantes saliendo en grupos, autos alineados, padres esperando, el ruido de las charlas. Pero hoy, entre la multitud, había dos hombres que destacaban de una manera que Rayyan no podía ignorar. No eran estudiantes, no eran padres. Estaban a pocos pasos de la entrada, vestidos impecablemente, no ostentosos, pero tampoco comunes. Sus camisas ajustadas, pantalones planchados, zapatos pulidos. Todo en ellos era limpio, ordenado, pero nada casual. No eran hombres al azar. Estaban ahí por él. Rayyan lo supo de inmediato, y esa certeza hizo que su respiración se ralentizara. Nunca los había visto, pero conocía a personas como ellos. No necesitaban decir mucho, no necesitaban hacer nada especial. Solo estar ahí bastaba para incomodar. No eran guardaespaldas, no eran policías. Eran hombres de Maro. Cuando Rayyan se detuvo, uno de ellos lo miró directamente y sonrió ligeramente. La sonrisa no era amigable, era una formalidad. El señor Maro quiere hablar. La voz era grave, sin prisa, sin necesidad de amenaza. Era solo un hecho, como si a Rayyan no le importara si aceptaba o no. Rayyan sintió sudor frío en la espalda. Podía correr, gritar, causar una escena en el patio, hacer algo para atraer la atención de los profesores o la seguridad. Pero no hizo nada, porque en el fondo sabía que sería inútil. Esto no era una invitación, era una orden. Rayyan tragó saliva, su garganta seca. La sensación familiar de control, de poder, de invulnerabilidad que alguna vez tuvo ahora era solo un cascarón vacío. Ya no era quien daba las órdenes, era quien las recibía. No recordaba cómo siguió a los dos hombres. Todo parecía suceder en una niebla. La multitud de estudiantes seguía hablando, los autos seguían moviéndose, los profesores salían del edificio, pero todo parecía lejano. Rayyan estaba entrando en un mundo que no entendía, un mundo al que nunca debió entrar. Lo llevaron al estacionamiento trasero de la escuela,
donde solo aparcaban profesores y personal. No había mucha gente, un lugar perfecto para conversaciones privadas. Y ahí, junto a un auto negro brillante, alguien lo esperaba. No hacía falta presentaciones, no hacía falta nombres. Ryan sabía exactamente quién era. Jamal Maro estaba recostado contra el auto, manos en los bolsillos de su abrigo, su mirada calmada, como si fuera una reunión común. Sin enojo, sin agresión, sin deseo de venganza. Pero eso era lo más aterrador. Alguien que busca vengarse pierde el control, pero alguien con control total no necesita hacer nada. Ryan se detuvo, sin atreverse a dar otro paso. Sus dedos se apretaron involuntariamente, pero ya no sentía fuerza en ellos. Ya no era quien controlaba la historia. Jamal levantó la vista lentamente, sus ojos agudos fijándose en los de Ryan, y en ese momento, Ryan comprendió algo que le heló la sangre. Jamal nunca había sido la presa, solo había esperado el momento para convertirse en el verdadero depredador. Ryan Carter había pasado por muchas situaciones difíciles. Peleas tras partidos de fútbol, enfrentamientos con profesores al ser atrapado haciendo trampa, problemas creados por él para probar sus límites. Pero nunca se había sentido tan acorralado como ahora. Estaba ahí, rígido, con los ojos abiertos, mirando a Jamal, pero no podía hablar. Los dos hombres detrás de él permanecían inmóviles, sin órdenes, sin presión, pero su presencia era como dos muros invisibles, limitando cualquier posibilidad de escape o resistencia. Frente a él, Jamal seguía calmado, sus ojos profundos parecían atravesar su mente. No había enojo, no había odio, no había señal de alguien buscando venganza. Solo había una cosa, control absoluto. ¿Crees que soy débil?, preguntó Jamal suavemente, su voz baja y lenta, cada palabra resonando en la mente de Ryan. Ryan no respondió, no porque no quisiera, sino porque no se atrevía. Cualquier respuesta sería un error. No podía decir sí, porque sería lo más estúpido que diría. Pero tampoco podía decir no, porque eso sería admitir su propia debilidad. Jamal lo miró por un momento, como sopesando su respuesta, luego dio un paso adelante, no rápido, no lento, pero el espacio entre ellos se volvió sofocante. Ryan no retrocedió, pero sentía su cuerpo tenso. Entonces Jamal se inclinó, acercándose tanto que Ryan sintió su aliento rozar su oído mientras susurraba: «No necesito tocarte, pero si quisiera, tu vida cambiaría para siempre». La espalda de Ryan estaba empapada de sudor. No era una amenaza común. No era como las palabras vacías de pequeños matones intentando parecer duros, ni como las advertencias de profesores o entrenadores. Era la verdad. Porque cuando Jamal dijo esas palabras, Ryan creyó cada una de ellas. Podía sentir la certeza en su voz, una certeza fría, inquebrantable. No necesitaba pruebas, no necesitaba explicaciones, porque no era una amenaza vacía. Era una realidad que Ryan debía enfrentar. Si Jamal quería, podía hacer algo ahora mismo, sin golpes, sin gritos, sin atraer atención. Una llamada, una palabra a la persona correcta, y Ryan Carter nunca sería el mismo, no de una manera simple como ser expulsado o sacado del equipo de fútbol, sino de una manera más profunda, permanente, irreparable. Ryan sentía su corazón latiendo fuerte, pero no podía controlarlo. Jamal retrocedió lentamente, sus ojos sin cambiar. No necesitaba enfatizar más, porque el mensaje ya era claro. Ryan había perdido. No había nada que pudiera hacer más que estar ahí y darse cuenta. Esa sensación era como ser despojado de todo, como si cada ilusión de poder, fama y control que alguna vez tuvo se desvaneciera en minutos. Todo lo que había hecho, todo lo que había creído, no significaba nada frente a la persona que tenía delante. Jamal no necesitaba golpearlo, no necesitaba empujarlo, no necesitaba humillarlo. Solo necesitaba que Ryan entendiera que ya no controlaba su destino. Ryan no sabía cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando Jamal finalmente se alejó, el alivio nunca llegó, porque sabía que no había terminado. Apenas comenzaba. Ryan se quedó ahí, sus pies pegados al concreto frío del estacionamiento, sus manos apretadas a los costados sin fuerza. Su camisa estaba empapada de sudor, aunque la tarde no era calurosa. Jamal se había ido, pero la presión seguía pesando en su pecho. La presencia del chico permanecía, como si Ryan estuviera atrapado en un agarre invisible sin escapatoria. Los dos hombres seguían en el mismo lugar, callados, sin reír, sin decir nada,
sin hacer nada para amenazarlo. Pero era precisamente su inacción lo más aterrador. No necesitaban tocarlo, porque todo ya estaba decidido. Sentía que el mundo en el que confiaba, donde pensaba que tenía poder, reputación y control, se desmoronaba. Jamal no solo demostró que Ryan no podía controlarlo, demostró que Ryan nunca había controlado nada. Ryan no recordaba cómo salió del estacionamiento. Sus pies se movían sin rumbo, cada respiración pesada, su mente en blanco. Solo quería irse, llegar a casa, encontrar un lugar donde sentirse más seguro. Pero, ¿había algún lugar realmente seguro? Al llegar al estacionamiento de estudiantes donde estaba su Mustang negro, sacó su teléfono por hábito. No estaba seguro de qué haría. Llamar a alguien, escribirle a su padre, intentar entender lo que había pasado. Pero al encender la pantalla, un mensaje nuevo de un número desconocido lo esperaba. Sus ojos recorrieron las palabras, y mientras se grababan en su mente, su corazón pareció detenerse. Dile a tu papá que tenga cuidado con su trabajo. Los accidentes pueden pasar. Ryan sintió su corazón caer al estómago. No, esto no podía ser real. Leyó el mensaje otra vez, esperando haberlo malinterpretado, que fuera una broma cruel. Pero las palabras no cambiaban. Era simple, corto, no amenazante, no ruidoso, pero tenía un peso que nunca había sentido. Miró la pantalla, sus dedos congelados, incapaz de presionar ninguna tecla. Por un momento, se dijo que podía ser una broma, pero luego lo entendió. Jamal no necesitaba bromear. No necesitaba enviar amenazas vacías, porque si quería, este mensaje no era una advertencia, era una verdad esperando suceder. Ryan sintió su cuerpo enfriarse. Nunca imaginó que un acoso escolar podía llevar a esto. Siempre pensó que estaba en control, que podía humillar a cualquiera sin consecuencias, que nadie podía enfrentarlo. Pero ahora se dio cuenta de que no solo había elegido a la persona equivocada, había entrado en un mundo al que no pertenecía. Jamal no necesitaba levantar un dedo, no necesitaba golpearlo, no necesitaba humillarlo frente a toda la escuela. Solo necesitaba mostrarle una fracción de lo que podía hacer, y eso bastó para consumirlo en miedo. Su mano temblaba mientras intentaba guardar el teléfono. Quería olvidar el mensaje, fingir que nunca existió, pero no importaba cuánto lo intentara, esas palabras seguían resonando, perforando su cerebro como un cuchillo afilado. Dile a tu papá que tenga cuidado. Los accidentes pueden pasar. Nunca había pensado en su padre en peligro. Ryan no era alguien que se asustara fácilmente. Creció en una familia donde el poder era un arma. Su padre era un gran empresario con conexiones con gente poderosa, sentado a la mesa con el alcalde y quienes decidían el destino de un vecindario con una llamada. Pero no importaba cuán poderoso fuera su padre, no era Louis Maro. Y ahora Ryan no estaba seguro de si las conexiones de su padre eran suficientes para protegerlo. ¿Qué debía hacer? ¿Fingir que nada pasó, que seguía en control, que todo estaría bien? ¿O contarle a su padre? Pero si lo hacía, tendría que admitir todo, que había cometido un error terrible, que había puesto a su familia en peligro, que había perdido. Ryan se quedó quieto frente al auto, su respiración pesada, su corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Su mano desbloqueó lentamente el auto, pero no entró de inmediato. Solo se quedó ahí, su mente vacía. Por primera vez, se sintió impotente, sin salida, sin nadie a quien pedir ayuda, sin forma de recuperar el control. Porque esta vez, no era quien hacía las reglas. Esta vez, era solo un peón, ya en jaque mate. Ryan Carter ya no era el mismo. Solía ser el centro de atención, una figura dominante en los pasillos, el líder de la manada, alguien que nunca se inclinaba ante nadie. Pero ahora era solo una sombra. Nadie sabía exactamente qué había cambiado. Seguía yendo a la escuela, usando su chaqueta de fútbol, caminando por los pasillos, pero algo era diferente. Ya no sonreía, no hablaba mucho, no buscaba a alguien para molestar. Los estudiantes que lo seguían, los amigos que lo animaban cuando acorralaba a alguien, riendo cuando humillaba a alguien frente a todos, ahora se alejaban. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. Ryan Carter había cambiado. Y Jamal Maro no tuvo que hacer nada. Por primera vez, Ryan entendió que el verdadero miedo no venía de golpes o amenazas. Venía del silencio. El silencio de Jamal era lo que más lo atormentaba. Sin venganza pública, sin confrontaciones ruidosas,
sin rumores de un plan de represalia, solo un silencio absoluto. Y era ese silencio el que lo enloquecía. Ryan esperaba que si Jamal planeaba vengarse, lo haría de inmediato. Un golpe, una pelea, una amenaza directa, cualquier cosa visible. Pero Jamal no necesitaba hacer nada de eso, porque el miedo encontró a Ryan solo, sin intervención. Por primera vez, Ryan sabía lo que era perder el control. Comenzó a evitar. Si veía a Jamal en el pasillo, giraba en otra dirección. Si Jamal entraba al comedor, tomaba su comida rápido y se iba. Si Jamal estaba en clase, permanecía callado toda la lección, ya no burlándose como antes. Nadie hablaba de ello, nadie decía que Ryan le temía a Jamal, pero todos lo veían en sus acciones. Al principio, intentó convencerse de que era temporal, pero mientras más pasaba el tiempo, peor se ponía. La pesadilla se filtraba en su vida de formas que no podía controlar. Sus sueños se volvieron perturbadores. Se veía en una sala oscura, solo, con susurros en la oscuridad, sin amenazas, sin gritos, solo una voz suave y poderosa susurrando en su oído. ¿Crees que soy débil? Ryan despertaba en la noche, empapado en sudor. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón se aceleraba, como si otro mensaje aparecería, un recordatorio de que lo vigilaban. Pero nada llegaba. Jamal no escribía, no lo buscaba, no lo miraba más de un segundo. Jamal no necesitaba hacer nada. El miedo ahora vivía dentro de Ryan. No necesitaba que nadie lo amenazara, su propia mente lo castigaba. Los antiguos leales se fueron. Sus amigos notaron el cambio y se alejaron rápido. Nadie quería estar cerca de alguien que había perdido su poder. Los que lo seguían, reían con él, lo animaban, ahora susurraban a sus espaldas, como si fuera una enfermedad que no querían contraer. Nadie lo veía como el más fuerte, porque el más fuerte nunca teme, y Ryan, ahora, vivía en miedo. Una semana después del encuentro en el estacionamiento, Ryan se dio cuenta de que se había convertido en una sombra en su propia vida. Ya no le importaba presumir, la reputación, probar nada, porque solo podía sobrevivir, no enojar a nadie, no molestar a nadie, no atraer atención, solo mantenerse seguro. Pero en el fondo, sabía una verdad aterradora, peor que nada, nunca se sentiría seguro otra vez, porque ahora sabía qué pasaba cuando tocabas a la persona equivocada. Jamal Maro no necesitaba golpearlo, no necesitaba amenazarlo, no necesitaba hacer nada. Solo necesitaba dejarlo destruirse a sí mismo, y ese era el castigo más terrible. Jamal no necesitaba levantar un dedo. No necesitaba golpear a Ryan, no necesitaba amenazarlo, no necesitaba montar una escena o iniciar peleas inútiles. Solo necesitaba que entendiera que había cometido el mayor error de su vida. El miedo no viene de heridas externas, viene de lo que no se ve. Ryan Carter ya no era el líder de Westwood. Era solo un cadáver ambulante, una bestia que alguna vez gobernó el bosque pero ahora era presa de su propio miedo. Y Jamal no había necesitado violencia para ganar. Con los días, el silencio de Jamal se convirtió en una presencia que dominaba la vida de Ryan. Nadie hablaba de ello directamente, pero todos en la escuela sentían el cambio. Antes, Ryan Carter era a quien había que temer. Cuando entraba a una sala, tomaba el espacio, obligando a todos a reconocerlo. Un golpe sarcástico en la espalda, un chiste mordaz, una sonrisa al ver a alguien agachar la cabeza torpemente. Pero ahora, todo se había invertido. Ahora, cuando Jamal entraba, nadie se atrevía a mirarlo a los ojos por mucho tiempo, no por el miedo que Ryan imponía, un miedo basado en fuerza y acoso, sino un miedo más sutil, más peligroso, el miedo a quienes no necesitan probar su poder porque todos saben que lo tienen. Jamal nunca hablaba a menos que fuera necesario, nunca disfrutaba de la caída de Ryan. Solo seguía viviendo su vida, callado, confiado, sin cambios. Pero era esa falta de cambio lo que hacía que todos le temieran. Jamal no necesitaba fingir para protegerse, porque ya no lo necesitaba. Ryan Carter lo entendía más que nadie. Ya no se atrevía a mirarlo a los ojos, no se atrevía a entrar a la misma sala sin sentirse sofocado. Cada vez que pasaba por su lado en el pasillo, sentía que algo lo asfixiaba, un pánico silencioso, una sensación de estar vigilado, aunque nadie lo mirara. Tal vez era una ilusión, o tal vez era la verdad, porque una vez que caes bajo el control de Jamal Maro, nadie escapa. Todo pudo haber terminado ahí si no fuera por lo que pasó un viernes por la tarde. Ryan salió de la escuela más tarde de lo usual.
Ya no se quedaba en el campo de fútbol ni salía con amigos después de clases. Solo quería llegar a casa rápido. Pero al salir al estacionamiento, la vista casi detuvo su respiración. Jamal estaba ahí, junto a su auto. No hacía nada, no tocaba el auto, no estaba en pose intimidante. Solo esperaba. Ryan se congeló. No sabía qué hacer. Corre. Pero, ¿a dónde iría? ¿Enfrentarlo? Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Solo podía quedarse ahí, esperando la próxima pesadilla. Jamal lo miró por un largo rato, luego caminó lentamente hacia él. Ryan sintió cada segundo alargarse como un siglo. Cuando solo faltaban unos pasos, Jamal se detuvo. No sonrió, no parecía enojado. Solo lo miró a los ojos, una mirada que hizo a Ryan sentirse más pequeño que nunca. Luego dijo una frase, solo una, que Ryan nunca olvidaría. ¿Entiendes ahora? Sin amenaza, sin advertencia, sin violencia, solo una simple pregunta. Pero llevaba el peso de todo lo sucedido. Ryan no pudo decir una palabra. No necesitaba responder. Jamal sabía que había entendido. Lo había entendido de verdad, y eso era lo más aterrador. Ryan Carter se quedó ahí, sin palabras. Jamal no lo había amenazado. No necesitaba alzar la voz. No necesitaba parecer intimidante. Solo lo miró con ojos sin odio, crueldad o enojo, solo una calma absoluta. Pero era esa calma lo más aterrador. Ryan entendió, y Jamal sabía que había entendido. Ese momento duró solo unos segundos, pero para Ryan fue como si Jamal hubiera grabado una marca eterna en su vida. Jamal no necesitaba hacer más. Había ganado. Ryan nunca volvió a ser quien era antes. En los días siguientes, siguió yendo a la escuela, pero ya no como él mismo. Ya no dominaba los pasillos, no controlaba a sus amigos como marionetas, no era la persona que todos temían o admiraban. Era solo una sombra de sí mismo. Algunos estudiantes susurraban sobre su cambio repentino. Algunos pensaban que estaba obsesionado, otros adivinaban que algo había pasado. Pero nadie sabía con certeza, y más importante, nadie se atrevía a preguntar. Porque había una cosa que todos sabían. Jamal Maro no había hecho nada, sin violencia, sin amenazas directas, nada que se considerara una acción clara. Pero el resultado era innegable. Ryan Carter había sido derrotado sin un solo golpe. Jamal continuó su vida como antes, sin necesitar cambiar nada. Nunca alardeó de lo sucedido, no actuó con arrogancia, ni buscó afirmar su poder, porque no lo necesitaba. Los que entendían, ya habían entendido. Los que pensaban desafiarlo, se habían retirado. Los susurros sobre él crecían, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Jamal Maro no necesitaba ser agresivo para que le temieran, porque su silencio se había convertido en su arma más fuerte. El verdadero poder no está en el puño. No está en gritar para afirmarse. No está en alardear o exigir respeto. El verdadero poder es cuando otros entienden por sí mismos que no deben desafiarte, sin pelear, sin probar nada, solo estar ahí, y ellos retrocederán. Ryan Carter nunca olvidaría. Nunca se atrevería a tocar a Jamal otra vez, no porque temiera un golpe, sino porque sabía que no podía luchar contra algo que no podía controlar. Y el control absoluto siempre pertenecía a Jamal. Antes pensaba que entendía qué era el poder, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero poder no viene de la dominación. Viene del control. Y Jamal Maro era quien lo controlaba todo. Ryan Carter alguna vez fue la persona más fuerte en la escuela, a quien nadie se atrevía a enfrentar. Pero tras un solo error, lo perdió todo, no porque fuera derrotado en una pelea, sino porque desafió a la persona equivocada. Jamal Maro no necesitaba un puño para ganar, no necesitaba gritar, no necesitaba probar nada. Solo necesitaba que Ryan entendiera que había perdido su poder para siempre, porque el verdadero poder no viene de las amenazas. Viene del control absoluto. Opinión sobre cómo Jamal manejó al acosador. El enfoque de Jamal al lidiar con Ryan Carter es un ejemplo poderoso de dominio psicológico sobre la confrontación física. Manteniendo el silencio y aprovechando la temida reputación de su padre, Jamal infundió miedo y afirmó control sin recurrir a la violencia. Su calma imperturbable y su sincronización estratégica, como el encuentro en el estacionamiento y el mensaje críptico,
crearon un temor mucho más efectivo que cualquier represalia física. Este método no solo neutralizó el acoso de Ryan, sino que desmanteló su sentido de poder, dejándolo autodestruirse bajo el peso de su propio miedo. El silencio y el poder invisible, como demostró Jamal, pueden ser más fuertes que la violencia en ciertos contextos. La violencia a menudo escala los conflictos y lleva a victorias temporales o superficiales, mientras que el silencio, junto con una reputación de poder intocable, puede crear un impacto psicológico duradero. El enfoque de Jamal funcionó porque explotó la imaginación de Ryan, permitiendo que el miedo creciera sin control. Este tipo de poder requiere confianza, control y comprensión de la propia influencia, cualidades que Jamal poseía en abundancia. Sin embargo, esta estrategia no siempre es efectiva. Depende de que el acosador sea consciente de las consecuencias, en este caso, la reputación del humano y de su susceptibilidad al miedo. En situaciones donde el acosador es ignorante o no teme, el silencio podría interpretarse como debilidad, requiriendo un enfoque diferente. En última instancia, el método de Jamal resalta la potencia del control psicológico, pero su éxito depende de las dinámicas específicas de la situación.